Buenos días, hermanos. Buenos días. Es un privilegio que el Señor nos permita estar juntos y compartir su palabra. ¿Amén? Nos alegra mucho de verlos. A los que no nos hemos podido ver tan seguido, nos alegra mucho verlos. Amén. Seguimos con nuestro estudio del tabernáculo de Moisés. Estamos estudiando el altar del incienso. Entonces vamos a Éxodo capítulo 30, hermanos. Estuvimos viendo primero los materiales del altar del incienso, después compartimos los 4 lados del altar del incienso bajo la visión de Ezequiel, y hace 8 días compartimos los cuernos del altar del incienso. Hoy vamos a compartir específicamente el incienso, ¿verdad? Entonces está en Éxodo capítulo 30, desde el versículo 34 hasta el 38. En el versículo 1 al 10 se nos habla del altar, y en el versículo 34, después de habernos hablado del aceite de la unción, comienza a hablarnos del incienso. ¿Ven? Vamos a leerlo desde el 34. Éxodo 30, versículo 34 en adelante. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. De estos materiales era compuesto el incienso, pero vamos a leer hasta el 38. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y sano. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima, como este incienso que harás. No os haréis otros según su composición, de que será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Entonces, según lo que acaba el Señor de mandarle a Moisés, el incienso no podía ser hecho de cualquier manera. Tenía ciertos ingredientes específicos que, como lo hemos visto, el incienso es parte de nuestra vida de oración y de la vida de oración de la iglesia. Amén. Entonces hoy vamos a compartir un poco los aspectos que componen estos ingredientes de los cuales surgía el incienso puro. Amén. Porque hay muchas clases de incienso. Desde la antigüedad, aún a los dioses paganos se les ofrecía incienso. Pero vamos a ver de qué nos habla los ingredientes por los cuales estaba compuesto el incienso puro. Entonces el incienso estaba compuesto por 4 ingredientes. Ahí en el 34. El primero era el estacte. El segundo era uña aromática. El tercero era gálbano aromático. Y el cuarto era incienso puro. Eran todos de igual peso, igual cantidad. Se revolvía, se amasaba, se molía hasta quedara ¿qué? Un polvo fino. Entonces vamos a hablar de estos ingredientes y de la enseñanza espiritual que tiene esto para nuestra vida de oración. Si usted puede ir a la Biblia, cada palabra, cada detalle nos muestra una realidad espiritual, amén, que es la que queremos entender, vivir en Cristo, amén. Entonces el primer ingrediente es el estacte. Yo traje unos apuntes ahí como para ayudarnos un poco a entender qué era el estacte. El estacte era una resina de un árbol llamado aestorá, que abundaba en Galilea. Se dice que esta resina era transparente y sumamente fragante. El significado en el original de la palabra estacte es destilar o gotear gradualmente. También significa hablar por inspiración. Se puede obtener una resina muy perfumada haciendo incisiones en sus ramas. O sea, para sacar esta resina cogían el árbol y cogían la rama y comenzaban a hacerle
incisiones, heridas. Acuérdense de eso porque ahorita vamos a hablar todo lo que esto significa para nuestra vida espiritual. El estacte era un árbol, ¿sí? El extracto de un árbol, la resina que se sacaba del árbol. Está también la uña aromática. La uña aromática es la escama, una escama de una concha que tenía forma de uña, por eso se le decía uña aromática. O de un caracol marino orientado que se encontraba en el Mar Rojo. Al sacar tú la uña o el pedacito de la concha del caracol, la quemabas. Y al quemarla eso producía un olor agradable. Acuérdense de esas cosas, van a ser muy importantes. El tercer ingrediente era el gálbano aromático. Era una resina que se extraía del tallo y de las raíces de una planta llamada gálbano. En Oriente y en Persia, en Medio Oriente, en Persia y en Siria se encontraba. Y lo último que se usa en el incienso puro era el incienso. El incienso puro también es una resina, o sea, también surge de un árbol que es herido o se le hacen incisiones y brota de un árbol llamado, de una clase de árboles llamado boswellia. Estos son generalmente de Arabia del Sur y fueron traídos de Etiopía y de la India para producir este incienso. Entonces vamos a hablar un poco de estos materiales. 3 de estos materiales se obtienen de árboles por medio de incisiones. ¿Se saca qué? La resina. ¿Cuáles? El gálbano, el incienso y el estacte. Vamos a hablar primero de estos 3 y después vamos a hablar un poco de la uña aromática. Todo esto revolviéndolo, triturándolo, ¿sabe qué? El incienso puro, el que se ha de ofrecer en el altar del incienso. Entonces, curiosamente, el árbol siempre nos habla ¿de qué? De los hombres. El hombre en la Biblia siempre es descrito como árboles. Dios quiere que en nosotros haya una vida de oración. Amén. Él quiere que eso se produzca en nosotros. Pero ¿de dónde va a salir la oración pura? La oración agradable. La oración que sube al altar, al trono de Dios. Y Él al olerla siente agrado en su corazón. De esto nos hablan estas 4 sustancias, estos 4 ingredientes. De los primeros 3 nos hablan para que Dios pueda tener una oración agradable a nosotros, así como aquellos árboles eran heridos y eran tratados, así Dios tiene que tratar con el creyente. ¿Para qué? Para que el dulce o la resina del Espíritu Santo salga en nosotros. Tú eres espíritu, alma y cuerpo, dice Pablo. Tu cuerpo es todo aquello que tiene contacto con el mundo visible y físico. Amén. Tu alma es aquella que tiene contacto con tu conciencia y te dice que eres un yo, donde piensas, donde sientes, donde decides. Tu espíritu es la parte interior del hombre, donde el Espíritu Santo vino a morar, donde el Señor te ha dado vida nueva, donde eres perfecto y desde donde el Señor comienza a fluir para que la vida de Él llene todas las áreas de tu vida. Entonces el hermano Watchman Nee compara el hombre interior con un grano de, como el Señor dice ahí en Juan 12, como un grano de trigo. La vida está en lo más profundo del grano. Para que el grano de vida, él tiene que caer a la tierra, y la cáscara, la parte exterior que es nuestra alma, debe sufrir cierto proceso. ¿Para qué? Para que la vida interior comience a fluir. Algo muy parecido es en la manera como se sacaba estas resinas. Estaba el árbol, todo bonito, si llegas tú al Señor y naces de nuevo y eres todo bonito. Pero el Señor va a hacer un proceso en tu vida para Él obtener el incienso que Él desea, las oraciones que Él desea en tu vida. Él va a organizar las circunstancias para que por medio de las circunstancias a Él herir las ramas, herir el tallo y herir la raíz de los árboles, comience a fluir de este árbol que los materiales que van a componer el incienso. Entonces vamos a mirarlo por las escrituras para que usted al verlo en las escrituras pueda entender lo que hemos hablado. Vamos a ver primero un pasaje en Hechos, más o menos en el capítulo, creo que está en el
17, si no me equivoco. Hechos capítulo 16. Es la experiencia que Pablo y Silas tuvieron en Filipos. Hechos 16. Ahí vemos los árboles todos bonitos. Pero el Señor necesita y Él quiere obtener algo puro, algo verdadero de nosotros. Y mira lo que pasa. Pablo en el capítulo 16 está en Frigia y atraviesa Galacia y el Espíritu le prohíbe hablar. Pero ahí en el versículo 9 dice que el Señor le muestra una visión a Pablo, le dice que un varón macedonio le dice, pasa a Macedonia. Llega a Macedonia y llega a una ciudad llamada Filipos. En esa ciudad había como una especie de judíos que salían a orar al lado del río. Él comienza a predicar y algunas mujeres se convierten. Cuando comienza el Señor a hacer esta obra preciosa, comienza y va un día Pablo caminando y se le acerca una mujer poseída por un demonio y comienza a decir, estos son hijos del Dios Altísimo que les enseña. Y a Pablo le molestó esta mujer que era divina. Estoy contando hacer esto como resumida. Cuando Pablo expulsa el demonio de esta mujer, los dueños de esta mujer se sienten ofendidos porque les dañó el negocio. Entonces propician un tumulto y Pablo es llevado a la cárcel, ¿sí? Entonces vamos a leer más o menos ahora sí, desde el versículo 20. Y dice, y presentándolos a los magistrados dijeron, cuando cogieron a Pablo y a Silas, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Entonces Pablo es llevado por una visión de Dios a Filipo. Y en medio de la obra que el Señor estaba haciendo con Pablo en Filipo, el Señor permite una situación. ¿De qué nos habla todo esto? Hermanos, para que el Señor pueda obtener una oración genuina en nosotros mismos, Él tiene que trabajar ciertas circunstancias en nuestras vidas. Entonces Pablo expulsa un demonio y uno diría, el Señor lo va a respaldar porque el Señor está haciendo una obra con Pablo. Pero en vez de respaldar la obra que estaba haciendo el Señor con Pablo, permite que estos hombres sean entregados en manos de hombres inicuos. Y no solo que sean entregados, mira lo que comienza a hacer ahí en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas. Mira lo que comienzan a hacer con los apóstoles. Ordenaron azotarles con varas. ¡Qué escena! Pablo desnudo y comienzan los romanos. ¿A qué? A azotarlo. Y Pablo contaba entre sus experiencias que lo habían azotado como 3 veces 40 azotes menos 1, o sea, 39. Porque decían que al 40 de pronto lo mataban, entonces le pegaban 39. ¿De qué nos habla todo esto, hermanos? Miren, Dios va a organizar circunstancias en la vida del creyente para quebrantarlo, para doblegarlo. Dios no gusta de nuestros orgullo, Dios no gusta de lo que somos naturalmente, y Él sabe que naturalmente ninguno de nosotros va a cambiar, ni Pablo. Y Él, para que su obra pueda ser y su incienso pueda ser puro, permite que aquellos árboles comiencen a ser ¿qué? Rasgados. Entonces, una de las obras más urgentes en la vida del creyente es que Dios quebrante nuestro hombre exterior, que Dios que nos doblegue. Hay un libro precioso del hermano Watchman Nee que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Cualquiera que pueda leerlo va a ser de mucho provecho. Entonces hay varias cosas que nosotros debemos entender cuando el Señor quiere hacer una obra más profunda y real con nosotros. Una de las cosas que debemos entender es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué son todas las cosas? Todas las condiciones o situaciones que el Señor arregla alrededor nuestro tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Herir nuestro hombre exterior.
Porque cuando el Señor comienza a quebrantar la dureza de nuestra alma, Él comienza ahí donde la comienza a herir y a tratar, Él comienza a causar grietas, que son esas grietas las que van a permitir que surja la dulce resina que va a ser parte del incienso. ¿Que va a ser qué? ¿Cuál es la dulce resina que está en ti? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Organizar situaciones para quebrantar nuestro hombre exterior. Y esas situaciones van a acompañar de varias cosas. Vamos a leer y vamos a meditar en esas cosas. Para que al venir la prueba, para que al venir la circunstancia, tú no te escandalices, ni murmures, ni te vayas al mundo, sino que entiendas que es la mano poderosa de Dios que está tratando en tu vida para producir, ¿qué? Incienso puro. Una verdadera oración y una verdadera adoración. Nosotros como cristianos pensamos que la verdadera oración es cuando estamos todos juntos cantando y adorando al Señor. Eso es una parte, pero hay algo más puro, hermano, más precioso. Y eso puro y precioso solo se halla en medio de las circunstancias que el Señor permite en nuestra vida para quebrantarnos, para humillarnos, para doblegarnos. Entonces, eso es amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere producir algo en nosotros genuino, ¿sí? Amén. Y lo genuino no se produce en medio de la comodidad. Tú miras dos jóvenes. Como jóvenes, ellos se quieren casar y todo es bonito cuando es joven, ¿cierto? Pero ese no es un amor puro. Amor puro cuando se casen y comiencen a pasar pruebas juntos. Y las situaciones, y las circunstancias, y prueba, y lucha, y aprenderse a tener paciencia, a soportarse. Ahí tú comienzas a experimentar que hay un amor que no es sentimental, sino que es ¿qué? Puro. ¿En dónde? En las pruebas. ¿Cuántas personas se casan y vienen 2 o 3 pruebas y hasta ahí llegó el matrimonio? ¿Por qué? Porque no era un amor puro. Asimismo, Dios quiere que nosotros tengamos una oración y adoración pura a Él. ¿Dónde se va a ver eso? En las pruebas. Es muy fácil cantar, es muy fácil adorar. ¿Cuándo se va a ver que tú realmente amas al Señor? Cuando Él te doblega y comienza a permitir las heridas en tu vida. Porque acuérdense que para que el árbol surja esa resina, tiene que ser ¿qué? Herido, rasguñado. Entonces de eso es lo que vamos a compartir hoy, amén. Y dice en el 23, después de haberlo azotado con vara, después de haberlo azotado mucho. Ay, hermano, miren, eso es, vamos a entender verso por verso varias cosas. Las cosas, cuando tú vienes y una vez uno dice, ya Señor, suficiente. A veces el trato del Señor con nosotros tiene que ser constante, porque la constancia le da valor a las cosas. Tú coges una guitarra, pones la mano en las cuerdas y la primera vez te duele y ya quieres botarla, pero para que tus dedos se acostumbren y hagan un callo en los dedos, tienes que ponerlo una y otra y otra y otra y otra y otra. Porque a veces soportamos la primera, la segunda. Pero cuando el Señor te pasa años quebrantándote, meses. Por eso esa palabra de la vida cristiana es tan importante, hermanos. Paciencia. La capacidad de soportar por tiempos prolongados. Sigamos. Después de haberlos azotado mucho, no solo el Señor permitió que los azotaran, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces ahora vamos a ver todavía más circunstancias. No solo el Señor permite que los azoten, los golpeen, que eso ya nos muestra algo. Dios en su soberana y preciosa voluntad va a escoger personas que van a ser el instrumento por el cual Él va a tratar con nosotros. Dios no se va a presentar delante tuyo a tratarte. Él va a usar
la locura y la necedad de personas que están alrededor tuyo. Si bien Él no justifica a las personas, sí las usa como instrumentos. Y nosotros debemos aprender que no es el carcelero, que no son los filipenses, que es Dios queriendo que producir algo genuino en mí. Entonces Él va a usar las cosas más naturales, las circunstancias más naturales para doblegarme. ¿De qué me habla la cárcel? Me habla de un lugar donde el Señor me permite vivir una jornada donde yo estoy aislado de los demás. A veces a Pablo le hubiera gustado estar con los hermanos, estar en estas. Las pruebas, el quebrantamiento es algo personal con Dios. Tú, solo con el Señor, experimentando ¿qué? El quebrantamiento de tu alma. ¿Para qué? Para que el Señor produzca algo en ti precioso que va a ser útil en la casa de Dios. Pero el quebrantamiento, hermano, es personal. Pablo y Silas allá, en el lugar más oscuro de la cárcel. ¿Qué cosas, no? Ni siquiera los dejaron en la lo dice al fondo. Y no solo al fondo, sino que les pusieron ¿qué? Cepos. ¿Eso de qué habla, hermano? Cuando el Señor nos va a quebrantar, nos restringe. Nos restringe. Tú quisieras salir corriendo. Tú quisieras luchar contra las situaciones, pero el Señor te restringe. Y ahí es donde el Señor va a experimentar. Tú vas a experimentar la mano del Señor doblegando tu alma, enseñándole a tu alma a ser ¿qué? Sumisa. ¿Por qué? Porque antes, como Pedro, como el Señor le decía a Pedro, antes cuando eras joven, ibas a donde querías, corrías, ibas. Ahora yo te voy a poner grilletes y voy a doblegar tu alma. ¿Por qué? Porque el Señor nos odia, no. El Señor quiere hacer algo precioso y es ahí en medio de la cárcel, con los cepos en nuestros pies, que nosotros vamos a mostrar cuán verdadero es nuestro cristianismo, nuestra fe, nuestra piedad. Miren, es triste encontrarse con cristianos que llevan 20, 15 años y tú vas a hablar, ¿y cómo te ha ido? ¿Cómo vas a hacer el trabajo? No, yo renuncié. ¿Por qué renunciaste? Porque mi jefe me decía esto y yo no me aguanto. A mí no me dicen nada, yo sí me defiendo. Y van de aquí para allá defendiéndose, y nunca han madurado, nunca tú encuentras algo de Cristo. ¿Por qué? Porque siempre estamos naturalmente, ¿qué? Huyéndole al trabajo del Señor, huyéndole a la prueba, huyéndole al ¿qué? Al quebrantamiento. Un día el hermano se me acercó y me dijo, quiero renunciar. Le dije, sí, eso, me está pasando esto y esto. Le dije, es bueno que tú busques, porque uno siempre, cuando digamos tú te vas a quemar, siempre buscas ¿qué? Huirle al calor, ¿no? Pero es mejor que tú le ores al Señor y que tú veas que el Señor mismo levanta la nube y la hace avanzar, a que tú por tus propias fuerzas lo hagas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Soporta hasta que tú veas la mano del Señor que te abre las puertas de la cárcel. No trates de salir por tus propias fuerzas, porque estás quitando ¿qué? El trabajo de Dios en tu vida. Y ese trabajo que el Señor está haciendo en tu vida, si tú no soportas la disciplina, más adelante el Señor te trata como un bastardo. ¿Por qué? Porque tú no quieres el trato del Señor, entonces el Señor te hace un lado. Quédate como eres. Pero si tú amas al Señor y amas la obra que el Señor quiere hacer en tu vida, dice ¿qué? Soportáis. ¿Sí? Hebreos dice, por lo cual no desmayen, como el Señor, la exhortación que dijo, hijo mío, no desmayes cuando eres reprendido por el Señor ni corregido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. O sea, Él te va a consolar, te va a ayudar, te va a sacar, hermanos. Pero si no soportas la disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, no creas que eres tú solo, hermano, o tú sola. Todos, de alguna manera, los que hemos comprendido el camino del Señor, hemos pasado por nuestras jornadas. Amén.
Entonces, si soportáis, qué importante esa palabra, soportar. Pero no solo soportar, de allí va a surgir el incienso puro. Sigamos. Mira lo que sigue diciendo. Otra cosa, hermanos, la cárcel, el cepo, el carcelero. El carcelero es el ungido, aquella persona que Dios escoge para ponerte ahí, ¿no? Aquel hombre, mujer que Dios usa para doblegarnos. Todos tenemos nuestros ungidos. Así es. Todos. Y miren, hermanos, Pablo no dio al ungido, al carcelero. Más adelante vemos a Pablo predicándole al ungido. Qué cosa, ¿no? A veces a nada, nosotros uno se encuentra, hermanos, que le dice, ¿cómo vas? No, hermano, estoy no sé qué voy a hacer. ¿Y por qué? Es que me miró, es que me dijo, es que hablaron de mí. Si tú no soportas unas palabras, una mirada, ¿cómo vas a soportar que alguien te eche a la cárcel, te azote? A veces resistimos la mano del Señor por medio de las personas. Nos cargamos, odiamos, nos llenamos de amargura. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay perdón, no hay un amor genuino. No te perdona al carcelero, ama al carcelero, predícale al carcelero, muéstrale a Cristo al carcelero. Que cuando te estén humillando y doblegando, ellos vean en ti que un espíritu diferente, un espíritu que ¿qué hace? Vamos a ver a Pablo y a Silas, vamos a ver la resina pura de estos árboles. Y dice, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo, en el 24, el más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. ¿De quién recibió el mandato? El carcelero. Yo pienso que de Dios mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios permitió que Pablo estuviera en lo más oscuro, en lo más profundo, porque allí Pablo iba a ver el poder y la grandeza del Señor. ¿Sí? Si Pablo hubiera quedado así medio libre donde se hubiera podido escapar, pues uno dice, bueno, el Señor estaba, pero no. Pero cuando entre más hondo el Señor permite que nosotros estemos y Él más nos saca, tú te das cuenta la mano gloriosa del Señor. Entre más imposible la situación, entre más difícil, más terrible, entre más angustia, entre más dolor, entre más a nuestros ojos parezca oscura la noche, más claro y más poderoso va a ser el obrar del Señor en nuestra vida. Entonces mira lo que sigue diciendo. Pero a medianoche. ¿Qué es la medianoche? El punto de la noche más oscuro. De ahí en adelante comienza ¿qué? A amanecer, a aclarar. A veces el Señor nos llega ¿cuándo, hermanos? En lo más oscuro. A veces cuando llamaron al Señor, Lázaro está enfermo y que no sé qué, que ven. Y el Señor dice, es necesario que nuestro amigo Lázaro duerma. Lo iba a dejar morir, y no solo lo iba a dejar morir, hasta cuando ya su cuerpo iba a comenzar a podrirse. Hasta el cuarto día el Señor llegó. ¿Por qué no llegó el primer día, ni el segundo día, ni el tercer día? No, hasta cuando tú ya, miren hermanos, el trato del Señor con nuestra alma es hasta cuando nuestra alma ya no confía en ella misma. Ahí llega el Señor. ¿Por qué? Porque ya ha abierto un lugar en nuestro ser para que su espíritu, que es la buena resina, salga de nosotros. Pero mira lo precioso. Pero a medianoche, ay, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. ¡Qué cosa maravillosa!
Si hay un momento en la vida cristiana donde la verdadera oración y adoración ha de surgir, es en la prueba, es en el quebrantamiento, ahí en medio de la angustia, cuando el Señor ha cogido tu alma y la ha golpeado y la ha golpeado y la ha golpeado, de una manera maravillosa comienza a salir en nosotros aquello que el Señor había prometido. De su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Así como un hermano decía, en la vida cristiana, el hombre cristiano es como una mina de esas que explotan cuando tú las pisas. Entonces Satanás viene y el Señor se lo permite usando a sus vasallos y comienza a pisotear tu vida, y comienza a pisotear tu vida. Lo que Satanás no sabe, y a veces nosotros tampoco, es que cuando Dios nos doblega, Él lo que quiere producir y que salga es que el Espíritu. Entonces tú ves a David siendo perseguido por Saúl. Saúl le tiraba hachas, lo perseguía en las cuevas. ¿Y qué hacía David? Componía salmo tras salmo tras salmo. ¿De dónde surgen los salmos? ¿De que David se sentaba ahí en el pasto con su arpa a cantar? ¿De dónde surgían los salmos? De las pruebas. ¿De dónde el Señor quiere tener sus oraciones genuinas en nosotros? En medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las circunstancias contrarias. Él lo que quiere producir en nosotros es que algo genuino, una verdadera adoración. Porque cuando tú adoras al Señor, cuando todo es fácil, eso no es genuino. Tú adoras al Señor en la prueba, donde nadie te ve, donde tú no tienes ninguna motivación natural, porque es que a veces nuestra oración o alabanza surge ¿de qué? De motivaciones externas. Pero cuando tú estás cara a cara con el Señor en el desierto, siendo probado, y tú le adoras, y tú le oras, y tú le alabas, ahí el incienso es grato al Señor. De ahí viene el incienso puro, de nuestras pruebas, de nuestras heridas. Hermano, no desperdicie las heridas que el Señor le permite tener en su vida. Úselas como algo que va a ¿qué? Abrirle la puerta al Espíritu para que fluya y fluya. Yo me acuerdo de un hermano